En el programa de hoy hablamos de un artista de nivel internacional, el boliviano Enrique Arnal, y con un integrante clave del equipo negociador de la delegación de Panamá que aquí en Washington participó en la octava ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Estados Unidos, el ministro de Comercio e Industrias, Alejandro Ferrer. Desde nuestros estudios en Washington, Jorge Gestoso. Señor Enrique Arnal, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias, Jorge. Le agradezco mucho invitarme para hacer una charla sobre la cultura latinoamericana. Vamos a empezar por una anécdota que puede llegar a ser pintoresco como forma de iniciar este diálogo. Una anécdota, dicen, destruye con pintura blanca un mural de Enrique Arnal. Le pasó en su país, en Bolivia. Sí, parecería eso un acto bárbaro, en realidad lo es, ¿no? Hay muchos actos de la cultura que tonifican, se tonifican en la barbarie también. Me propusieron hacer un mural que iba a ser destruido por el público, que iba a ser invitado a ver su inauguración, cosa que sucedió. Ahora, ese material no se perdió, sino que fue transcrito a DVDs, a entrevistas, películas, para que pasara a otro formato. O sea que no lo de destruyeron, expresión. no lo destruyeron porque lo odiaban a usted y usted era un No. Pero sin embargo acá dice que fue una protesta contra el arte mercantilista y un llamado a la paz. Hábleme de eso del arte mercantilista. Bueno, es una exageración. El arte mercantilista existe. Lamentablemente yo no he tenido mi tajada en ese arte mercantilista, porque nuestro medio mercantilista en relación al mercado no es muy grande. En consecuencia, el mercantilismo no nos queda es una palabra un poco grande para lo que nosotros manejamos. Vivimos de la pintura modestamente en Bolivia. No somos un mercado de mucho dinero. Y en ese sentido, ¿a raíz de qué fue la protesta? Es decir, ¿cuál era la idea básica por el cual tratar de destruir su mural en protesta contra el arte mercantilista y el llamado a la paz? ¿Qué es eso? Supongo que son tres jóvenes que crearon una fundación cuyo nombre es provocativo. Se llama Fundación Estudios Andinos, cuya abreviación es FEA, que es la antítesis de lo bello. Entonces, estos jóvenes se proponían hacer llamados sobre los caminos no convencionales de la exhibición, de la cual, claro, ya el mundo está un poco aburrida. Colgar los cuadros, pasa un calendario fijo y se descuelgan. No, destruirlo para pasarlo a otro lenguaje. Con esto conmover un poco al público que asiste a las exposiciones e inauguraciones y que no puede llevarse un cuadro para colgar en sus salas, sino... Usted es una leyenda en su país, es una leyenda viviente de la pintura, uno de los pesos pesados del arte boliviano, y no solamente boliviano, sino latinoamericano y mundial. ¿Hay que ser como en Latinoamérica para ser artista? Bueno, hay que tener un poco espíritu de bucanero, ¿no? De aventurero. Hay que descubrir mundos. No estamos tan establecidos cómodamente en la cultura como lo están otras culturas. Nosotros tenemos un mundo por descubrir y nuestro inicio en la pintura siempre es descubrir esos mundos, porque vivimos un mundo habitado de diferentes maneras y lo vivimos simultáneamente. Usted en Bolivia se puede encontrar en un pueblo que está viviendo el siglo XIV tranquilamente, o más remoto en el tiempo, atrás, es decir, simultáneamente. En alguna parte de Bolivia. En alguna parte de Bolivia. ¿Y en otras? Y en otras está al día con lo que vivimos hoy en el mundo. Pero es un mundo poblado de diferencias y de contrastes. Y de expresiones culturales diversas y muy atractivas, enigmáticas, y que nos invitan a nosotros Nosotros los artistas. Nosotros los artistas, por supuesto. De sacarle la foto un poco a todo eso, retratar. Sí, tratar de probarlo, de ver qué
qué nos va a pasar comiendo este plato exótico. ¿Y ese plato exótico qué le va a pasar? A ese plato exótico pues hay que digerirlo, hay que transformarlo en una nueva versión o en una versión unificadora de toda la experiencia que uno tiene con las imágenes que ve. Esta es la parte interesante, esta es la parte de la aventura, esta es la parte de indagar, de la curiosidad. O sea que usted diría que un aspecto esencial del pintor, del artista, es la curiosidad por la realidad que lo rodea. Yo creo que sí, yo creo que el artista, o por lo menos en mi caso a mí, yo me he escaldado ya de hablar en plural, porque mucha gente me ha reclamado y me ha dicho, usted no tiene derecho a incluirnos en sus opiniones. Y dije, perdón, pero pensé Que había más de uno. sí, que había más de uno que tenía esta actitud. Lamento mucho, pero me alegra que ser el único, en realidad. Pero no es así. Entonces, sí, yo creo que uno debe ser testimonial también de su realidad. Debe tratar de recontar el cuento. En ese sentido, recontar el cuento, retratar la realidad, ¿en qué momento Enrique Arnal empieza a mostrar ese interés después que nace? Bueno, mire, yo empecé a pintar hace 50 años. Y como primera experiencia iniciática, si usted quiere... Empezó a pintar hace 50 años. Hace 50 años. Sí. Llevo 50 años pintando. Decidí irme a vivir a Machu Picchu, que es esta ciudad sagrada que está en el Perú, cerca del Cusco, en términos absolutamente no cómodos. Llegué allá con un bloc, un abrigo, y me puse a vivir en las ruinas como lo hace un fakir en la India. Había algún rasgo místico en mí, alguna entrega, una devoción, digamos, a reencontrar los lenguajes latinoamericanos, a ver dónde estaba nuestra identidad. Nuestras raíces. Nuestras raíces. Entonces viví ahí un mes, sin ningún propósito, tomando apuntes, y viviendo la sensación de vivir en una ciudad remota en el espacio, que quedaba sola durante todo el día, visitada por algunas aves, cóndores, serpientes, etc., con un turismo muy escaso. Por suerte en esa época no había esa invasión masiva de turistas que no dejan de perturbarlo a uno, sino también el lugar que visita. Entonces tenía el privilegio, porque esto pasó en los años 50, de tener un poco para mí ese escenario. ¿Cuánto tiempo está allí? Yo estoy ahí un mes, aproximadamente un mes. De allá sigo viajando por el Perú. Pero no se me apure, ese mes, ya en ese mes, ¿qué aprendió con H? ¿Qué absorbió? ¿Qué le entró por los poros de vivir en ese entorno? Yo creo que aprendí a que es posible vivir solo. Estos centros iniciáticos, estos centros religiosos, no tienen en especial un mensaje para uno, ninguno lo tiene, son mudos. Pero en esa mudez, en ese testimonio cerrado, enigmático, hay un permanente acoso, una pregunta, supongo que mutuo. ¿Qué hago yo aquí? Y ellos dirán, ¿qué hace este intruso acá? Que sea el señor Enrique Arnal metido entre nosotros. Sí, una noche me pasó esto, que alguien me dijo que para ver el sentido de algunas piedras armadas, en una zona alta que se llama el Intihuatana, es un reloj solar y a la vez nocturno, lunar. Había que estar a las 12 de la noche, esperando la coincidencia de la luna llena, cosa que hice, y me fui ahí, a esta parte alta, esperando que pasara algo, como en algún cuento de misterio, que pasara algo, que pareciera una figura exótica, terrible o
seductora, pero no pasaba nada. Entonces, yo tenía que leer lo que yo veía y sentía. Pero de pronto sentí 2, 3 veces golpes de piedras, una con otras, simultáneas. Un golpe, un segundo y un tercero, muy claros. Lo que me mandó un frío de miedo, de terror, porque sentí que había algo, había una presencia de algo. Como ya en ese momento estaba de espaldas hacia el monumento mismo, hacia el escenario de las piedras, y veía el vacío que baja en pendiente hacia el río, que pasa a los pies de Machu Picchu, mi primera intención fue correr y no ver lo que había detrás. No quería verlo. No quería. Pero dije, no, voy a verlo. Me di vuelta y no había nada. Pero sentí las piedras, sentí el golpe. Puede ser parte de la tensión con la que uno vive esos momentos, pero yo creo que sí, que había unas piedras que sonaban. O sea que ese mes le dejó por lo menos planteada la semilla de la duda de todo aquello. Así es. Y entonces Enrique sale de la región de Machu Picchu y sigue en el Perú después de un mes. Sigo en el Perú porque lo que me interesa es ver todos los testimonios históricos que hay en el Perú para luego retornar a Bolivia, que es la otra secuencia, digamos, Cusco, Pisac, un poco al norte, y luego volver a Bolivia, donde establezco un estudio. Un estudio de pintura. Sí. Y ahí empieza a pintar por primera vez. Fuera de todo lo que hice en Machu Picchu, Que en Machu Picchu estuvo pintando. eso va conmigo. Por primera vez instalo un estudio como tal, un espacio propio donde reflexionar sobre esta tarea de oficio que uno va a iniciar y cómo llenarla. Y ahí está, exacto. Cuando usted se enfrenta a la tela, cuando usted está solo con esa posibilidad de comunicar y comunicarse, hay ¿qué cosa? ¿Un compromiso? ¿Qué siente? ¿Qué pasa por la mente y por el corazón de Enrique Arnal? Bueno, yo creo que hay una provocación y hay un encantamiento, por supuesto, ¿no? Hay muchas experiencias contadas por otros que hay un miedo muy grande al blanco. Yo no he tenido nunca ese miedo. He tenido miedo más bien cuando parar de pintar. Ese para mí ha sido el problema. O sea que no... Iniciar, no. He sido más bien en eso muy atrevido, si usted quiere, pero no me ha provocado nada. Al contrario, tengo una gran excitación cuando empiezo un cuadro, porque empiezo a mancharlo y a descubrir en las manchas las sugerencias que el cuadro también me da a mí, porque es un diálogo entre ambos. Es un diálogo. Sí. Y usted no sabe entonces, cuando empieza a pintar, cuál va a ser el producto final. Bueno, al comienzo sí tenía la intención de tener un producto final. Tiene una idea, una intención, un concepto. Sí, porque claro, cuando uno empieza a pintar, uno es un imberbe, uno es un principiante. Y uno siempre ha acumulado una cantidad de imágenes de otros pintores muy grandes y uno quiere no dejar de hacer lo que considera un acto correcto en la pintura, que es dibujar bien, componer bien y dar a la vez una imagen para todo el resto de las gentes que verán ese cuadro. Con el tiempo uno se libera, o por lo menos yo me he liberado. Sí, habla en singular, como dicen sus amigos. Sí. Nada de susceptibilidades. Me he liberado porque he encontrado que el cuadro me va a guiar a mí. Supongo que eso también tiene ya como base la acumulación de imágenes que uno ha depositado en su cabeza, en su alma. ¿Dónde van estas cosas? Pues en algún lugar, que salen cuando uno ejecuta, por arte de magia, con el pincel, un tono, una mancha, etc. Porque es un oficio, ¿no? Es un oficio, pero también hay una forma de plasmar una cantidad de cosas que usted tiene dentro.
Claro, Es decir, no, no es lo mismo- no es solamente un oficio a Ahí está, secas. no es ser albañil o ser pintor, y no Claro. tiene nada de malo ni ser albañil ni ser pintor, no Para es una nada, cosa en mecánica. absoluto, para nada, en absoluto. Tiene nada de malo ser alguien que tiene un oficio. Claro, en el caso de la pintura, si fuera solamente un oficio bien ejecutado, sería muy aburrido. Es decir, sería reproducir para la otra parte, que es el mundo lector, mercantilista. el que ve un diálogo convencional, que no sería de rechazo, de admiración o de interrogación, etc. Entonces, esa otra parte que este oficio tiene es también importante. Algo tiene que tener, además de ser oficio. Empieza a pintar en ese estudio, ¿en dónde en Bolivia? Bueno, yo cuando llego a Bolivia, en Bolivia no había muchos estudios, digamos así, propiamente dichos, ¿no? Entonces alquilo un estudio en un lugar muy singular, que es la Plaza de Toros, De La Paz. La Paz. Sí, porque yo tenía una tía beata, una tía muy religiosa, que tenía una amiga cuyo esposo era propietario de una plaza de toros. Entonces, mi tía, esta hermana de mi padre, me dice, hay unos lugares ahí donde tú puedes ir a pintar. Yo le voy a hablar a esta señora, me lleva, y efectivamente debajo de las graderías hay unos espacios que eran los depósitos, donde guardaban los bancos, toda la utilería que este escenario prestaba al público, porque además de toros, ahí había cachas cascán, ahí habían circos, llegaba todo aquel espectáculo que Pasaba por el pueblo. que pasaba la por ciudad. La Paz, ¿no? Se instalaba ahí. Entonces yo hice un estudio debajo de esas graderías y, claro, ya estando ahí, ¿por qué no?, dije yo, abrí unas ventanas al ruedo principal para ver lo que pasaba, cuándo pasaba. El espectáculo. Entonces, cuando usted empieza a pintar y se enfrenta a esa tela que está en blanco, como usted dice, y no sé, digamos, las primeras veces, en algún lugar de la mente pasa que tiene aquella idea de que esto puede transformarse en un éxito, que usted puede ser un triunfador, o lo hace totalmente de forma desinteresada, de que eso es un reto, es un placer, es lo que usted quiere llamarle, pero una conversación con usted mismo y el resto del mundo no existe? Bueno, yo creo que hay varios ingredientes, ¿no? Los artistas no dejan de ser, desde que son denominados artistas, somos denominados artistas, que es un desprendimiento que viene, o una confirmación que viene desde el Renacimiento, la individualización. Queremos ser famosos, porque necesitamos dinero para vivir y no está mal. ¿Hay que masajear el ego o no? Y hay ego, ¿no? Hay. Claro que lo hay, por supuesto. Lo cual el ego se ha convertido en una mala palabra por la sencilla razón de que ha ingresado en el término psicoanalítico, ¿no? Es decir, todo aquello que viene de este trasfondo que los psicoanalistas han empezado a descubrir asustan un poco. Pero yo creo que un poco de ego no hace mal. Y en el caso de la pintura, claro, siempre hay los ejemplos de la modestia, de la dedicación al oficio, de no mentir. Hay algunos mandamientos, una forma de comportamiento con el arte ético que uno sigue, que debe seguir, porque es parte de no mentir en el mensaje espiritual que se añade al oficio. Y en ese sentido, empieza a pintar y cómo va evolucionando el proceso de pintar y cómo va evolucionando el proceso de su pintura con el resto del mundo. Claro, lo que sucede es que en ese momento en Bolivia, estamos hablando de los años 50, Bolivia está en un torbellino social, Bolivia está en una metamorfosis social. Hoy está en una metamorfosis. ¿Sí? No deja de serlo, es un ¿Por país qué? muy vivo, es un país activo permanentemente Bolivia. Eso es lo interesante y apreciable de Bolivia. Hay mucha gente que cree que es un país descalabrado, no lo es todo lo contrario. Es un país en erupción permanente, es un país que busca su identidad, su comportamiento social permanentemente.
En esa época lo que sucedía era una llamada revolución del año 52, que fue una revolución de transformación de la economía y la vida de las gentes que vivíamos allá. Entonces había muchos estímulos y muchos mensajes de los que uno podía alimentarse o rechazar. En esa época había mucha política. La política es un ingrediente fundamental en la vida boliviana, es un deporte nacional la política, fuera de ser un medio de vida. Pero lo que nosotros teníamos que hacer, o yo tenía que hacer, era no seguir el camino de la divulgación de la idea política a través de la pintura. No mezclar No mezclar una cosa con la otra. Y en ese momento no era fácil hacer la división de ingredientes. Estaba muy entremezclado. Estaba muy entremezclado y además lo que la gente esperaba era que uno fuera partícipe de... Los artistas debían participar en la eclosión social. Era su deber. Yo dije, no, el deber del artista no es participar en la eclosión social, lo cual no quiere decir que es indiferente a ella. Claro, y usted puede tener su propia posición, claro, pero no reflejarlo en el arte. Yo puedo tener mis simpatías o antipatías por esto, pero no tengo yo que ser sometido a ser un vehículo de difusión del medio político, porque ya se ha probado que ese panfleto y afiche no ha servido de nada, porque se ha hecho mucho. A veces se hace con gran talento, como lo vemos en los muralistas mexicanos, y quedan para siempre como íconos de la cultura mexicana, pero lo hacen en forma dramática o divertida, ¿no? Pero no necesariamente ese es el camino. Yo rechacé eso porque no tenía formación para ser parte de la eclosión social. Yo venía de una clase privilegiada. Yo no era un obrero que sale a las calles a mejorar su estatus. ¿Era un intelectual? Yo venía de una familia de posición económica estable, que fue afectada por esta revolución, pero yo no tenía la pasión por ese lado del cambio social. Yo tenía la pasión de la identidad cultural. Esto era lo que me interesaba. En ese sentido, llegan los años 50, sigue evolucionando o sigue pintando Enrique Arnal, y cuándo empiezan los primeros éxitos o los pasos que ya muestran que se va afirmando su carrera. Bueno, hay un precio que pagar cuando uno empieza a pintar en climas de eclosión social sin... porque son las burguesías las que han mantenido la pintura en América Latina. Hay temporadas de moda, hay gustos temporales que pueden durar 10, 20, 30, 40 años y que mantienen un poco el gusto por la cultura y eso se paga, eso se compra, eso mantiene un equilibrio. Es decir, lo de la burguesía quiere decir que la burguesía es la que consume es el la arte, que consume, es la que compra el arte. es la que compra y consume. Cuando viene la eclosión del 52, esa burguesía desaparece, obviamente, con la promesa de que se va a crear una nueva, pero no se crea nunca. Y entre tanto, al desaparecer